Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos a saludar a todas las personas que nos están acompañando a través del sistema Sky en el canal 181. Y como les decíamos, este día tenemos una etapa de análisis de diversos temas que han entrado de lleno a la agenda periodística en este 2017. Por ejemplo, esta propuesta de reducir de 84 a 50 el número de diputados. Pero para que entremos ya en materia de análisis, ¿por qué no hacemos una revisión de cómo están conformadas las asambleas legislativas en la región centroamericana? Decirles que en Costa Rica, por ejemplo, está compuesta por 57 diputados. En el caso de El Salvador, pues tenemos 84. En el caso de Nicaragua, 92. En el caso de Guatemala, 158. Y en el caso de Honduras, 128. Estos son datos interesantes que nos muestran un comparativo de cómo funcionan estos órganos de Estado en diferentes puntos de la región centroamericana. Pero también hay otro aspecto que consideramos que se debe tomar en cuenta a la hora de analizar esta propuesta que, como les decíamos, busca reducir el número de legisladores. Por ejemplo, cuánto devenga un diputado en la región centroamericana en materia de salario. Tenemos también nosotros el dato. A Costa Rica tenemos, en el caso de Costa Rica tenemos, por ejemplo, la cifra de $6,851. Eso es lo que devenga un legislador en ese país centroamericano. Pero recordemos que solo tenemos alrededor de 57 diputados en este país centroamericano. En El Salvador anda arriba de los $4,000 los ingresos que están devengando cada legislador. Luego tenemos el caso de Nicaragua, que anda por los $3,221. Luego tenemos a Guatemala con $3,157 y por último Honduras con $1,638. Estos datos son importantes porque forman parte del análisis que vamos a hacer esta mañana aquí en el espacio de la entrevista. Pero tenemos más a continuación de este tema. El salvadoreño ha sido sacudido por una propuesta presentada por organizaciones de la sociedad civil que busca reducir el número de diputados de 84 a 50. La propuesta fue presentada por organizaciones sociales que consideran que el número de diputados debe definirse por el número de habitantes y no por departamento. Si la propuesta se materializa, cada legislador representaría a 115,000 habitantes y estarían distribuidos por zonas. Quienes impulsan el proyecto dicen que tienen como base resoluciones de la Sala de lo Constitucional. La población, al conocer el proyecto, se ha pronunciado y muchos consideran que este tipo de propuestas debe analizarse detenidamente. En la región centroamericana, Costa Rica es el país con menos legisladores. Tiene únicamente 57. Le sigue El Salvador con 84, Nicaragua con 92, Honduras con 128 y Guatemala con 158. El tema entra en agenda en momentos en que los focos están puestos en temas presupuestarios. Para 2017, la Asamblea tiene asignado para el funcionamiento $58.2 millones, de los que buena parte están destinados a remuneraciones. Esta es la partida contenida en el Presupuesto General de la Nación 2017, que sigue en discusión y que todo parece indicar podría ser aprobado en la plenaria de esta semana. Estos son parte de los temas en la entrevista de esta mañana. Bueno, y vamos a saludar a nuestros invitados. Primero al doctor Félix Ulloa. Él es parte del Instituto de Estudios Jurídicos del Salvador y también parte de las entidades que han presentado esta propuesta a la Asamblea Legislativa. Doctor, un gusto recibirlo en esta mañana de miércoles. Gracias, Manuel. Buenos días. Un gusto también para mí. También se encuentra con nosotros el doctor Jorge Martínez Menéndez, un analista muy reconocido de diversos temas. Doctor, un gusto recibirlo. Bueno, muchas gracias y feliz año a todos. Bueno, hablemos, doctor Ulloa, sobre las reacciones que ha generado la presentación de esta propuesta. Ya han pasado algunos días y hemos podido tener más o menos un panorama de cómo ha sido tomada tanto por los ciudadanos como por todos los actores políticos en El Salvador. ¿Cómo ve ustedes que están impulsando este proyecto, la reacción que ha tenido al mismo? Bueno, mira, las reacciones han sido diversas, por supuesto, hay algunos énfasis, sobre todo por la manera que los medios han reportado la noticia, y el énfasis creo que se ha puesto en el tema de reducción de diputados, lo cual para la población es una buena noticia. Sin embargo, el centro, el fundamento de la propuesta no es el número de diputados en sí mismo, sino el poner en el carril constitucional a la Asamblea Legislativa, a la forma en que deben de ser electos los diputados y no solo el mecanismo de elección, sino cómo
debe de asegurarse que los conceptos que se establecen en los artículos 78, 79 y 125 de la Constitución se reflejan en la composición de la Asamblea Legislativa. Ese es el objetivo de la propuesta. Por supuesto, al tratar de adecuar la elección de los diputados, su número y su representatividad, tendría que haber una modificación a la actual composición de la Asamblea que, por una sentencia que se dio en la Sala Constitucional allá por los años 2002, declaró que era inconstitucional la circunscripción nacional, o sea, la plancha nacional, y eso hacía ver que esos 20 diputados que habían sido electos en las elecciones de 1991 era inconstitucional. Entonces partimos de esa sentencia porque en esa ocasión aquella sala de lo constitucional presidida por el doctor Eduardo Tenorio daba los parámetros y le indicaba a la Asamblea Legislativa de esa época cómo debería de elegirse a los diputados para garantizar 3 cosas fundamentales. La primera era la igualdad del voto, porque tal como estaban electos los diputados en esa época y siguen siendo ahora, el voto no vale lo mismo. Es decir, el voto de un ciudadano de un departamento no vale lo mismo que el voto de otro ciudadano de otro departamento. Y eso altera ya y afecta y violenta el artículo 78 de la Constitución, que dice que el voto será igualitario para todos los salvadoreños. El segundo tema era que se tenía que tener como base la población para definir el sistema electoral. Y aquí la Asamblea Legislativa lo que ha hecho desde ese periodo y ha continuado haciendo es que toma los departamentos, los 14 departamentos, los define como circunscripciones electorales y ahí le asigna diputados. Tanto fue así que esos 20 que se dieron declarados inconstitucionales los distribuyó entre los 14 departamentos y aumentó el número de diputados en departamentos. Yo recuerdo en San Miguel, en las elecciones de 1991, eran solo 5 diputados los que se elegían. Ya a partir de esta sentencia empezaron a ser ya 6 diputados, aumentó. En San Salvador eran 19, aumentaron a 24, en La Libertad eran 7, bueno, así se fueron aumentando porque se distribuyeron esos 20. Entonces no se siguió ningún criterio poblacional, sino adecuarlos a los departamentos. Hay que corregir ese tema. Y finalmente, también el artículo 79 dice que el sistema de elección de diputados es el sistema proporcional. ¿Por qué? Porque con eso se pretende justamente evitar que haya un bipartidismo en el país. Entonces, las circunscripciones, para que puedan reunir ese requisito de proporcionalidad, deben ser circunscripciones plurinominales, o sea, elegirse varios diputados en una circunscripción para dar la posibilidad de que juegue la proporcionalidad. Eso es exactamente lo que contiene la propuesta. Entonces, yo no sé cómo algunos diputados, aún antes de haberla leído, empezaron a reaccionar, a decir que esto generaba bipartidismo, que esto afectaba el pluralismo, que era una propuesta, bueno, no sé, hubieron tantas reacciones que yo espero que al haberla leído entiendan que lo que se está tratando es de poner en el carril constitucional la elección de la Asamblea Legislativa y su composición o integración. Pero algunos decían también, bueno, estamos de acuerdo con los niveles de representación que tiene la distribución de 84 diputados, decían, y que un cambio podría distorsionar la representación. ¿Cómo lo ven ustedes que están impulsando? Porque no la han leído la propuesta o porque no entienden o no han leído la Constitución. Porque decir, mire, estamos bien como estamos, o como dijo un diputado, es que el 84 es el número exacto. Es decir, eso es querer mantener un statu quo que es inconstitucional. Y si se sigue manteniendo obstinadamente esta posición, pues vamos a tener que recurrir a la Sala de lo Constitucional para que determine estas inconstitucionalidades, porque de hecho es una violación a la Constitución la forma en que actualmente está integrada la Asamblea Legislativa. Y no porque lo digo yo, sino porque ya lo dijo una sentencia, creo que es la 48/2002, de la Sala de lo Constitucional del 2002, para que tampoco no se piense que es esta Sala de lo Constitucional. Esa fue una sala de hace más de 14 años ya que dio esa sentencia. Lo que pasa es que la Asamblea siempre ha tratado de evadir el cumplimiento de las sentencias de la sala y lo que hizo fue lo que se llama el gato pardismo, o sea, cambiar para no cambiar. Porque yo presenté una demanda en el año 2000, la misma sala esa, presidida por el doctor Tenorio, la declaró estimatoria y me dio la razón y ordenó que se cambiara el artículo 12, era en aquella época del Código Electoral. La Asamblea Legislativa lo que hizo fue cambiarlo, pero dejó lo mismo. Ahí fue cuando la fracción del FMLN, presidida por Chafik Handal,
nos reunimos y se presentó la segunda demanda de inconstitucionalidad, que es la que declaró inconstitucional la plancha. Por lo tanto, esto es una cuestión que no es de ayer ni del año pasado, esto viene ya de hace muchos años. La pregunta es, ¿y por qué hasta ahora se viene a presentar? Muchos me han dicho eso, y yo lo que les he dicho es, bueno, en primer lugar, porque no había ninguna posibilidad en el pasado de que se pudiera obligar a un órgano del Estado a que cumpliera la Constitución, porque las salas de lo constitucional no tenían esa fuerza de hacer cumplir sus sentencias. Y esta sala sí lo ha venido haciendo. Sí. Y esta sala ha tenido tantas demandas de inconstitucionalidades en temas electorales que han sido prioritarios y más urgentes, que un tema como esto pues no había por qué saturar a la sala de demandas. Ya había dado el voto por rostro, el voto cruzado, había establecido la despartidización del tribunal, de los organismos electorales, en fin, ha dado tantas sentencias que eran más urgentes que el tema de la elección de los diputados. Pero sabiendo que ya estamos en el último tramo de la vigencia de esta sala, porque el 2018 ya no va a estar, y que enfrentamos un próximo proceso eleccionario ya al 2018, pues este era como el último vagón del tren donde había que presentar esto, porque si no ya no iba a haber oportunidad. Esa es la única explicación que hay. Doctor, nosotros consideramos también importante abrir el espacio para que la gente participe. De hecho, formulamos una pregunta a través de las redes sociales Twitter, donde la formulamos de la siguiente manera. Dice, ¿considera usted que se debería de consultar a los ciudadanos la propuesta que busca reducir de 84 a 50 el número de diputados? Todavía tenemos abierto el espacio para que usted participe. Ahí está el sí y ahí está el no, para que usted dé a conocer también su punto de vista sobre esta propuesta que ha estado generando diferentes reacciones. Doctor Jorge Martínez, ¿qué piensa usted de esta situación que se ha planteado a partir de la propuesta presentada por las diferentes organizaciones, entre las que está la del doctor Ulloa? Bueno, yo creo que es procedente la propuesta que ha hecho el doctor Ulloa. Pero lo que yo veo es la actitud de los partidos es reacia a eso, ¿no? Hay algunos diputados que han expresado públicamente su acuerdo. Y en las circunstancias del país creo yo de que no solamente el número es importante, sino que la calidad. Para ser candidato se exige que se tenga honradez e instrucción notoria, ¿no? Pero nosotros vemos pues de que a través de la historia ha habido muchos diputados que dan lástima. Debería exigirse una mejor calidad, una mejor preparación y que se fuese más específico en el código electoral para que no llegue gente. Yo una vez conocí a un señor diputado que lo había sido muchos años atrás, incluso creo que ya es fallecido. Y él me decía, jactándose, ¿verdad? Fui tantos periodos diputado y yo he sido el único diputado que durante todos mis periodos jamás hice uso de la palabra. O sea, era un parlamentario que nunca parló, pero ¿cuántos habrá ahí en la asamblea así? Por otra parte, cualquiera puede decir, incluso alguien me dijo, bueno, pero esa propuesta del doctor Ulloa, mire, esto es lo que se ahorraría multiplicando el número de 36 menos 36 por el sueldo. Pero le digo yo, es que no es solo eso, sino que cada diputado tiene una legión de colaboradores. Y aparte de la legión de colaboradores, hay que comprarle carro, hay que comprarle combustible, hay que pagarle los viajes al exterior. El seguro médico. Hay que darle, bueno, seguro médico a él y a toda la familia, pues. Bueno, usted ve que en la asamblea, por ejemplo, eso de que 5.500 personas tengan seguro médico, eso ya tiene eso podría calificarse ya de sinvergüenzada. Y como todo el mundo se lava las manos, ¿verdad? Dice, no, los partidos mandan en la asamblea. Una vez el diputado Johnny Wright dijo, bueno, dijo, si a la hora de las horas, ¿por qué no se elige un diputado por partido nada más? Ya que las decisiones las toma el partido y los diputados solo tendríamos que venir a levantar la mano. No se necesitan
diputados que no tengan calificación para legislar. No se necesitan tantos y resulta que cada diputado incorpora no solo a la Asamblea, a la Corte también. Pero ¿no considera usted que debe haber también un replanteamiento del papel que juega cada diputado dentro de los partidos? Porque si bien a veces los partidos no permiten, las direcciones no permiten que sus diputados se expresen y todos se tienen que plegar, y hemos visto diferentes situaciones en diferentes momentos cuando diputados intentan separarse de la línea que les ha planteado el partido y bueno, se vuelven blanco de ataques hasta de sus mismos compañeros de instituto, ¿no? Bueno, creo que es lo que le pasó al diputado Wright, porque ahora ya no aparece en los medios. Se destacaba por su discurso. Ahora solo diría yo que hay dos que hablan bien ante los medios, que es el diputado Mario Ponce del PCN y el diputado Juan Valiente de Arena. De ahí para allá no escucha uno un discurso distinto, pero sí no podemos nosotros continuar en esta situación, porque a los partidos no les importa la opinión del pueblo. Y ahí quieren desautorizar. Bueno, si alguien sabe de cuestiones electorales, es el doctor Ulloa. Ha sido magistrado del tribunal y se ha preparado y es asesor a nivel internacional en estos temas. Conoce muy bien la Constitución, pero hay diputados que como dice Félix, sin leer la propuesta, dice, no, es que lo que propone el doctor Ulloa es inconstitucional. Bueno, al final, Félix, yo creo que en la Asamblea no se va a resolver nada, porque alguien me dijo, bueno, lo que está logrando el doctor Ulloa es que aumentemos el número de diputados. Hasta quieren más. Pero, y lo que pasa es que los que no quedan cuando van a elecciones los contratan como staff de la Asamblea. O los que van saliendo también, los que van saliendo de su periodo se quedan en calidad de asesores. Pero Félix, ¿ustedes esperaban esta reacción de parte de los partidos mayoritarios? Porque alguien me decía a mí en otra entrevista, me decía, mire, el problema es que no hay una voluntad en la Asamblea Legislativa para hacer cambios. Ellos no les interesa hacer movimientos que vaya en detrimento de lo que ahora está establecido. ¿Ustedes esperaban algo así? Mira, la gente nos decía, van a perder el tiempo, ¿para qué van a la Asamblea? Yo creo que siempre hay que darle una oportunidad, y en este caso, como se trata de reformar una legislación, es decir, el Código Electoral, pues el órgano que legisla es la Asamblea Legislativa. Entonces hay que ir a la Asamblea, darle la oportunidad que legisle. Si no lo hace y hay mecanismos institucionales para que la Asamblea haga lo que tiene que hacer, aunque no quiera hacerlo, entonces se utilizan esos mecanismos, y eso es la sala de lo constitucional. Ya cuando hemos tenido esta experiencia en múltiples casos, yo recuerdo que cuando se presentó la demanda para el voto por rostro, era porque, y fuimos a la sala en esa ocasión, era porque había más de 50 iniciativas de reforma electoral engavetadas en la Asamblea. Llegaba uno, le firmaban los diputados, recuerdo con el voto en el exterior, que todos, de todas las fracciones llegaban, firmaban, y eso se engavetaba. Entonces hubo que ir a la sala para demandar que fuera la sala, utilizando el mecanismo de control constitucional, el que legisló, y fue modificando muchas situaciones electorales a golpe de sentencia. Incluso la sala ha dado una jurisprudencia maravillosa, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque ha aceptado y ha emitido sentencias estimatorias cuando la Asamblea no legisla, que fue el caso del voto desde el exterior y de los consejos plurales. Se fue a demandar a la Asamblea por no legislar. O sea, no porque había emitido una legislación inconstitucional, sino por no legislar, porque eso violaba derechos constitucionales, el derecho al sufragio de los salvadoreños en el exterior. O sea que con esta sala se ha sentado una jurisprudencia y una doctrina constitucional que va a ser pilar no solo para El Salvador, sino para toda la región. Y se está estudiando en muchos países, en foros internacionales, son materia de estudio las sentencias de esta sala. Ahora, en el caso concreto, la idea es que ir con una demanda de inconstitucionalidad sobre la elección de diputados era llover sobre mojado, porque ya lo había hecho Chafik, ya lo había hecho yo en el 2000.
Chafik lo hizo en el 2002. Entonces ya no podemos ir con otra demanda sobre el mismo tema. Lo que se podría hacer, y es lo que yo no quisiera hacer esperando que la Asamblea lo haga de mutuo propio, es ir a pedirle a la Sala que emita una sentencia de cumplimiento de aquellas sentencias que no se han cumplido, porque ya la Sala lo ha hecho también. Cuando la Asamblea no ha querido cumplir una sentencia o lo ha hecho de una manera incorrecta, como vimos en el caso de la elección de los magistrados de la Corte Suprema, de la Corte de Cuentas, que eligieron candidatos que no reunían los requisitos de independencia partidaria, y la Sala en una sentencia de seguimiento le dijo, no, esa elección no vale, es inconstitucional. Y le volvieron a hacer lo mismo y volvió a emitir otra sentencia. O sea, esta Sala ha demostrado que tiene es decir, la decisión de cumplir con un mandato constitucional que se le da a los jueces y tribunales, que es no solo de resolver las peticiones, sino de hacer cumplir lo resuelto. Ese es el tema de las sentencias de ejecución o de seguimiento, que los tribunales están obligados a que emiten un fallo, pero también a velar porque el fallo se cumpla. Esa es la parte novedosa que hemos visto en este periodo. Entonces, yo no quisiera llegar a eso, pero si es necesario lo vamos a hacer, sobre todo porque la Sala se ha comprometido también a no emitir sentencias electorales que afecten el proceso una vez ya el proceso se haya iniciado. Entonces estamos en un tiempo bastante limitado para resolver esta situación dentro del órgano legislativo, y si no se hace, pues habrá que ir a la Sala antes de que empiece el proceso eleccionario, porque en ese momento ya la Sala ha dicho, bueno, ya no vamos a emitir sentencias para no afectar pues las reglas del juego una vez que el juego ha empezado. Doctor Martínez, diferentes columnistas han hecho eco de la propuesta presentada por las organizaciones, entre las que está el IEGES, y algunos dicen, mire, no es tanto el problema del número de diputados, sino en la calidad, y usted hacía énfasis en eso, en la calidad de gente que llega a la Asamblea Legislativa, porque decían incluso, hay una cantidad de dobles discursos en ese órgano de Estado, que es lamentable la situación en la que tiene que enfrentar El Salvador, e incluso el ciudadano que muchas veces no conoce ni siquiera quién lo está representando en la Asamblea Legislativa. Sí, yo creo que ambas cosas son importantes, ¿no? El número y la calidad de los diputados. Pero creo que Félix al final va a tener que ir a la Corte. Porque yo escuchaba a una diputada que es una de las principales dirigentes del FMLN diciendo que esta propuesta de Félix es una intentona de la oligarquía para seguir controlando la Asamblea. O sea que ya cuando empiezan con ese tipo de calificativos, y ya demuestran cuál va a ser la posición de un partido tan importante, porque es el partido de gobierno. Que paradójicamente fue el principal líder del partido, Chafik, el que presentó esa demanda. O sea, pues que si es una propuesta oligárquica, no me la deben atribuir a mí, sino que fue Chafik el que presentó esa demanda, no fui yo. Bueno, yo creo que a estas alturas, si Chafik estuviera vivo, quizás fuera uno más de los de la Comandancia General que firmaron los acuerdos de paz, que ya no estaría dentro del frente. Porque ¿cuántos quedan de esos, Félix? De los 10 que firmaron los acuerdos de paz, en el frente solo quedan 2. Imagínate. Los otros están fuera. Ya están fuera. Uno que se murió, ¿verdad? Chafik. De ahí tenés a quien, a Dagoberto está fuera. Sí. Lo que quedan son Nidia y Salvador Sánchez Serén. ¿Solo esos dos? Solo 2 de los 10. Uno muerto y 7 que se retiraron. Pero uno habiendo conocido a Chafik, pues, con su manera de pensar, un hombre correcto, no estaría de acuerdo con estas cosas. O a lo mejor el partido se estaría portando de una manera diferente. Porque lo que uno advierte es que hay una desesperanza nacional. El pueblo siente como que estamos en un barco al garete, ¿eh? como que nos llevan al desfiladero, pues. Y al pueblo no se le habla. Aquí el único problema para el gobierno es que le aprueben el presupuesto. Pero ¿será ese el problema o será resolver el problema que representa estar aprobando presupuestos que solo nos hunden económicamente? Pero de cara al pueblo no se habla. No, aquí no hay una cadena nacional, por ejemplo, que diga el presidente cuál es el rumbo del país. ¿Cuál es el rumbo? ¿Hacia dónde vamos? No sabemos. El pueblo está consciente de la corrupción, del despilfarro, del aprovechamiento injusto
del patrimonio del Estado, y de repente salen ahí los diputados aún del partido de gobierno diciendo, no, es que el seguro médico privado es importante, porque al seguro social uno a morir se va. Pero resulta de que ellos son gobierno. Entonces, hasta hay un viejo dicho que dice que nadie habla mal de su casa, aunque se esté cayendo, ¿eh? Pero ante la falta de argumentos recurren hasta hablar de que se cae la casa. Bueno, doctor, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a hablar precisamente del tema del presupuesto, que se dice y se menciona que hay un acuerdo para aprobarlo en la sesión plenaria de esta semana en la Asamblea Legislativa, y también, bueno, el Partido Arena anuncia que se retira de las mesas técnicas entabladas en Casa Presidencial para hablar de temas como el tema fiscal, los impulsos que se le pueden dar a la economía, el tema pensiones y la caficultura. Ellos dicen, nos retiramos porque el gobierno no ha cumplido sus compromisos. Con eso vamos a regresar aquí en el espacio de la entrevista. El Salvador está por celebrar 25 años de la firma de los acuerdos de paz, aniversario que llega en momentos en que el gobierno enfrenta problemas por los atrasos en la aprobación del presupuesto general de la nación, que podrían atrasar los planes de inversión pública que sus voceros aseguran este año alcanzará los 981 millones de dólares. 2016 fue un año difícil para la administración de Sánchez Serén, al tener que recurrir al endeudamiento para cubrir obligaciones como pago de salarios, entrega del FODES a las alcaldías y pago de proveedores. 2017 no es diferente. El Ejecutivo busca que se apruebe una nueva emisión de bonos, aunque la situación se le complica porque el Partido Arena por ahora se ha retirado de las mesas técnicas creadas para discutir temas como la situación fiscal, la situación de la economía, la reforma de pensiones y la reactivación de la agricultura. Para muchos, la celebración de la paz llega en un momento difícil para el país y en un año que puede ser determinante para corregir el rumbo. La Cancillería ha anunciado que Naciones Unidas está por iniciar un nuevo proceso para dialogar, la que bien podría convertirse en una segunda generación de acuerdos de paz, en la que se ponga sobre la mesa de discusiones los actuales problemas de El Salvador, como la criminalidad, el bajo crecimiento económico y la polarización política. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, y continuamos con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana estamos conversando con los analistas Félix Ulloa y también con el doctor Jorge Martínez Menéndez, y ya planteábamos esta situación. ¿Qué va a pasar ahora que el Partido Arena dice me retiro de las mesas técnicas? Se menciona que en la Asamblea Legislativa ya hay un acuerdo entre el partido FMLN con Gana y con el PCN para aprobar el presupuesto 2017. Recordemos que para esta aprobación solo se requiere de una mayoría simple, es decir, solo que voten 43 de los 84 diputados. Esta situación es la que se está planteando también, y que me gustaría que ustedes me dieran su opinión sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué puede pasar ahora que Arena dice me retiro de las mesas técnicas al vislumbrar que existe un posible acuerdo entre el FMLN y el resto de partidos para darle luz verde al presupuesto? Doctor Ulloa. Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que ese es un dato puntual que lo podemos analizar puntualmente, pero hay que ver el fenómeno mucho más amplio. El fenómeno mucho más amplio es las mesas de diálogo y negociación, que a pesar de que metodológicamente no estábamos de acuerdo en que hubieran 4 mesas, porque se dispersaba el debate sobre los temas estructurales y fundamentales, pero al menos había esa expectativa de que las dos fuerzas políticas que tienen la responsabilidad más grande para garantizar la estabilidad económica, política, social del país y garantizar que vamos avanzando en el desarrollo, se pusieran de acuerdo. Eso era una expectativa. Ahora, ver que esas mesas se quedan vacías o que se quedan con una silla vacía porque una de las dos partes se retira unilateralmente, es preocupante. Y es preocupante porque se rompe el diálogo justamente cuando estamos celebrando 25 años de los acuerdos de paz, que fue la culminación de un diálogo muy difícil, muy tortuoso, muy largo, que empezó en 1984 y que culminó en 1992, pero que al final permitió que terminaran las hostilidades. Desafortunadamente, pues 25 años de posguerra todavía no los hemos analizado ni evaluado adecuadamente para sacar las conclusiones que nos permitan proyectarnos hacia otros 25 años al futuro. Pero esta es una mala noticia para empezar el año, de que una de las dos partes se retire de la mesa de diálogo. Ahora, el hecho concreto del presupuesto, bueno, si el partido oficial ha logrado
conseguir la aritmética legislativa necesaria para aprobar el presupuesto con una mayoría simple, 43 votos, va a ser un dato que va a quedar registrado porque se va a aprobar esta ley nacional del presupuesto y dentro de 6 o 7 meses, no sé cuánto, que dure lo que está dentro de los activos del Tesoro Nacional, va a volver otra vez a ver la agonía y la necesidad de buscar más empréstitos, entonces va a haber que buscar otra negociación con el partido que puede concurrir con sus votos para llegar a esas mayorías calificadas. Entonces este es un tema de casi como un juego de niños, estar jugando a construir aritméticas o coaliciones legislativas coyunturales cuando estamos en una situación tan grave, tan urgente, tan emergente, que lo que necesitas es construir alianzas de largo plazo, de visiones estratégicas de nación, porque conseguir 43 votos para aprobar el presupuesto se puede conseguir, y a lo mejor ya está, por eso es que, y Arena lo sabe y por eso se retira, pero esos son juegos de niños, como te repito, porque entonces el otro niño caprichoso se levanta y se va y deja la mesa donde se están abordando y discutiendo los temas centrales del país. Yo creo que ese es el problema que más nos preocupa a nosotros, ver la falta de talante democrático y ver la falta de talento político para estar a la altura de las necesidades que este país tiene, y eso solo te habla y te refleja una sola cosa: los liderazgos actuales que no están a la altura de las circunstancias, de los dos lados, porque si el presidente de la República es emplazado públicamente por el jefe de la fracción parlamentaria de la oposición, que le dice: señor presidente, ¿usted manda o no manda? Y usted le hacen caso a sus diputados o no le hacen caso. Es decir, un emplazamiento de esos, más que una falta de respeto a la figura del presidente, es un grito de demandar un liderazgo de la otra parte. Pero lo mismo pasa en el otro lado, es decir, en oposición, ¿quién decide? ¿Quién toma decisiones? ¿Quién manda? ¿Quién decide levantarse? Porque de hecho, bueno, los voceros del gobierno, el secretario técnico, el mismo secretario de Comunicaciones han dicho es que Arena también tiene una carencia de liderazgo. Dice, Mauricio Interiano, que es el presidente actual del partido Arena, no tiene capacidad de decisión, y muchas veces, aunque en algunas cosas el día que está de acuerdo, el resto del partido le dice que no, y volvemos a lo mismo, dice que no avanza el proceso de negociación. Esa es la conclusión, y por eso, si tú ves en el estudio que ustedes presentaban de la UCA, la decepción del pueblo es tan grande que si hoy fueran las elecciones, más del 40% de la población no votaría por ningún partido, y los dos partidos mayoritarios sumados, los dos no llegan al 40%. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que el país está en una situación crítica, terriblemente crítica, donde la representación de la población, porque estamos en una democracia representativa, lo dice el artículo 85 de la Constitución, no está a la altura de las circunstancias. Aquí urge ya una renovación del liderazgo político. Yo, la expectativa que tengo, y esto tiene que ver con lo que decía Jorge sobre la calidad de los diputados que hay que elegir, yo hablo de la calidad de la representación en general, porque la representación debe estar a la altura de las circunstancias, pero ¿de dónde vienen las caras que vamos a ver en las papeletas? Las proponen los partidos. Entonces, si esas caras, si esos nombres, si esos candidatos no están a la altura de las circunstancias y es lo único que tiene el elector en el momento de elegir, pues esos son los que van a salir electos. ¿Cómo garantizar que esos nombres, que esas caras tengan los mejores requisitos y las mejores cualificaciones en los partidos? Esperemos a ver cómo nos va en esta primera experiencia, que por una sentencia de la sala se ha impuesto que los estatutos de los partidos consideren y contengan las elecciones primarias, para que los procesos de selección y elección de candidatos dentro de los partidos sean lo más democrático posible, que los militantes de los partidos tengan la oportunidad de proponer a la gente que tiene mejores cualificaciones y no simplemente los que la cúpula del partido, los amigos, los compadres, los sobrinos son a los que vamos a poner en la papeleta. Esperemos a ver si ese filtro funciona y eso mejora la calidad de la representación. Doctor, ¿qué piensa usted de lo que está pasando con este retiro del partido Arena de las mesas técnicas? Bueno, yo creo que están pensando los partidos, tanto el Frente como Arena, más en las elecciones que se avecinan que en resolverle los problemas al pueblo. Y por eso el pueblo lo ha entendido muy bien. Según la última encuesta de la UCA, algo así como el 41% de los encuestados manifiesta que votaría por alguno de esos partidos. El 59% dice que no va a votar por ellos. Pero uno no ve inteligencia en los partidos, porque al pueblo no le están dirigiendo ningún discurso.
un discurso que haga sentir al pueblo que hay esperanza, ni se están enfrentando los problemas para buscarle soluciones que el pueblo entienda que sí son soluciones. Por ejemplo, eso de que logren, no sé con qué, si con el maletín negro o con qué tipo de argumentos logran los votos para aprobar el presupuesto sin los votos de Arena, eso no resuelve nada. Y ahí estoy de acuerdo con Félix, porque va a ser un presupuesto desfinanciado. Y a corto plazo van a estar necesitando hacer préstamos y van a requerir de los votos de Arena. Y seguramente Arena va a decir, no, yo no puedo dar mis votos porque ese presupuesto está desfinanciado. Y yo no aprobé ese presupuesto. Entonces vamos a entrar en otra crisis. Analicemos, doctor, la posición del partido Arena. ¿Cómo ve usted el liderazgo dentro de Arena y la forma en que están asumiendo el debate de estos temas que estamos mencionando? El tema del presupuesto, el tema de la situación del país. ¿Cómo se ve la situación de Arena en este contexto? Bueno, yo veo que Arena está en la misma crisis que el partido FMLN. Porque uno no escucha un discurso. No conocemos qué es lo que sucede en esas reuniones. Entonces, que salga el presidente de Arena diciendo que se retira porque no hay una voluntad de diálogo por parte del gobierno, bueno, que ya antes había oído yo al diputado Gallegos, que es el presidente de la Asamblea, decir que voceros del FMLN insistían en que se tenía que aprobar por todas las fuerzas políticas, incluyendo Arena, el presupuesto así como estaba presentado. Y él mismo decía, bueno, pero entonces no hay diálogo. Pues. Si sumamos lo que decía el diputado Gallegos más lo que dice el presidente de Arena, puede decir uno, son dos versiones de distintos partidos. Dos partidos que están diciendo lo mismo. Pero sí, para responder a su pregunta, si estuviese haciendo ante la debilidad, ante el debilitamiento del gobierno, ante los ojos de la ciudadanía y ante la pérdida de simpatías del partido de gobierno, no, eso no lo está capitalizando Arena, porque prácticamente están en un empate técnico. Es como un 18% de los votantes dicen que votarían por uno y otro partido, o sea, 18 por Arena, 18 por el Frente. Ante el descalabro, por ejemplo, de un partido de gobierno, ante un mal evaluado presidente, Arena debería estar subiendo en las preferencias, pero tampoco. O sea, de que aquí lo que necesitamos es nuevos liderazgos políticos, pero lo cual es difícil porque los partidos se han apoderado del Estado. Aquí lo que hay es una partidocracia, no es realmente existe una democracia. Pero ¿quién podría llevar esa fuerza para marcar un cambio? ¿Los partidos GANA, PCN, PDC? ¿Cómo ve usted la participación de estos institutos en esta misma situación en la que está Arena con el FMLN? Bueno, desde el punto de vista legislativo, ellos tienen la llave. Es decir, son los partidos bisagra que pueden inclinar, ¿verdad?, una mayoría a un lado o a otro. Pero eso se limita al escenario de la composición de la legislatura actual. En el 2018 va a haber una nueva recomposición y lo que habla Jorge, y yo totalmente lo comparto, es la necesidad de un nuevo liderazgo nacional, o sea, que haya un cambio generacional en los partidos. Arena hizo el primer esfuerzo con esta dirigencia actual en una consulta en la que participaron 3 planillas y salió electa la que está actualmente en el COENA, pero ese ejercicio es muy limitado y si bien permitió que no saliera electa la planilla que era o que gozaba del favor institucional digamos del establecimiento tradicional del Partido Arena, tampoco ha tenido el desempeño y el desarrollo que se esperaba, ser mucho más proactivos, demostrar que tenían y venía esa sangre nueva, esos nuevos rostros, nuevas ideas en el partido. ¿Hay vacíos en ese liderazgo? Yo creo que hay que darle quizás tiempo porque no se han consolidado, posiblemente la resistencia al interior del mismo partido no permita que se consolide este nuevo liderazgo, habría que ver, pero ya tendrían que estar dando muestras
de que sí, realmente hay un cambio no solo generacional, sino un cambio de ideas, de propuestas y hacer algo diferente. Yo siento más que en el FMLN al revés, es decir, en el último congreso que tuvieron, lo que adecuaron sus estatutos era para poner un candado, ¿verdad? Y crear un organismo que es el que va a calificar a los candidatos que van a salir de las bases. O sea, todavía va a quedar siempre ahí un círculo de hierro que es el que va a decidir si los candidatos que las bases quieren pueden o no ir a las elecciones nacionales, o sea, a los cargos de elección popular. Entonces, cuando ves estos panoramas, estás viendo que todavía no incorporamos dentro de la cultura y las prácticas democráticas las medidas necesarias para mejorar. Entonces, se sigue manteniendo ese viejo liderazgo. Si tú lo ves gráficamente, en el caso de Arena, no hay ninguno de los liderazgos viejos de la guerra. En cambio, si tú ves la foto de la Comisión Política del FMLN, ves las mismas caras que vienen desde la guerra, de la posguerra, y están ahí, porque esa es la visión que hay dentro de este tipo de partidos que no ejercen la democracia interna, sino que consideran que estar en el poder es para quedarse en el poder. Y esa es una visión, y eso es parte del estudio en la ciencia política de este tipo de partidos. Es decir, hay diversos tipos de partidos abiertos, partidos cerrados, partidos horizontales, partidos verticales. Es decir, este es un modelo de partido. Si es legitimado, si es ratificado, es porque las bases lo ratifican o porque el pueblo lo ratifica al momento de votar. Lo que queremos es que en las votaciones haya igualdad y equidad en las contiendas para que todos los que participemos tengamos las mismas oportunidades. De eso se trata la democracia, no de imponer uno u otro modelo, porque entonces ya te vuelve autocrático si lo vas a imponer. La democracia es generar igualdad en la contienda, equidad en la participación, y lo que estamos estudiando ahora en algunos espacios internacionales, que se llama nivelar la cancha, para que todos tengamos las mismas oportunidades de participar sin darle ventajas a unos u otros. Entonces, eso todavía es lo que nos hace falta en este país, porque desgraciadamente quienes están en la toma de decisiones no tienen o esta información, o si la tienen no les interesa y no la aplican, y porque además dentro de los partidos la fuerza ideológica, los ideólogos, los intelectuales son los ausentes. Hay en este partido, en el partido oficial, una lideresa de este partido, cuando le dijeron que se estaban yendo los intelectuales, dijo que se vayan, no necesitamos intelectuales en el partido. Bueno, ahí está el resultado. No tenés intelectuales, no tenés gente formada, pensadora, es una mediocridad total. Y si a eso le agregas que se hizo una limpieza en el censo y se sacó militancia que era incómoda para la actual dirección, y gente probada, no solo en la guerra, gente del mismo partido que había dado su vida, quedó fuera del padrón porque no era del agrado de la actual dirección. Entonces te va quedando una forma de partido que ya no tiene ninguna característica democrática. Pero eso es ese partido y tiene el derecho de hacer la dirigencia lo que quiera si la militancia se lo permite. No vamos a entrar a juzgarlo, lo que estamos diciendo es así funciona ahí. Veamos cómo funcionan en los otros. ¿Por qué? Porque los partidos son instituciones públicas y tienen que estar bajo el escrutinio ciudadano, sea por razones políticas, por razones académicas, por razones periodísticas, tienen que abrirse, porque es el otro eje de la sentencia que obliga a la democracia interna, la transparencia. Hay que abrir los partidos para que sean, que la gente lo vea, cómo funciona, quién paga las cuentas de los partidos, cómo se eligen a sus dirigentes. Eso es la democracia. Hay otro tema que me interesa que me den su opinión respecto a situaciones que han estado ocurriendo en esta última semana. El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, decía, previo a la celebración del 25 aniversario de los acuerdos de paz, decía que Naciones Unidas está interesada en darle impulso a una segunda generación de los acuerdos de paz, enfocando los problemas que enfrenta El Salvador en este momento. ¿Cómo ve usted, doctor, esta situación y este planteamiento que se está haciendo a partir de esta fecha que está por celebrarse, el 25 aniversario de los acuerdos de paz? Bueno, yo creo que esa iniciativa de la ONU sería importante, porque yo creo que en este momento lo que necesita es hacer un nuevo acuerdo y refundar el Estado, porque así como vamos hacia un despeñadero. Es necesario actualizar la misma Constitución, que necesita reformarse también, sin permitir que se cometan abusos. A veces
se piensa, bueno, pero el temor de reformar la Constitución es que estos mismos partidos son los que elegirían a los diputados constituyentes. Pero ya con la presencia de un organismo internacional y demandando la prepublicación de las reformas que se pretenden hacer, creo yo que es importante. O sea, esa iniciativa es importante. Pero sí hay algo a lo que yo me quiero referir sobre la militancia de los partidos. Resulta de que los partidos políticos en El Salvador son como sectas religiosas, en donde las bases tienen que obedecer ciegamente a quienes lo dirigen, incluso en el error. Y sienten de que si no siguen la línea del partido, están como en pecado. Yo creo que a todos los militantes de los partidos políticos en El Salvador hay que decirles cuál es el valor de la ciudadanía. Yo creo que ahí desafiaría yo a instituciones como IEGES la importancia de ser ciudadano. Yo antes de ser abogado o empresario soy ciudadano. Cualquiera antes de ser militante de un partido político es ciudadano. Pero cuando se somete uno a una dirigencia que nos conduce mal, pero yo la defiendo porque yo soy del partido y tengo que hacerlo, estoy renunciando en ese caso al valor de la ciudadanía. Pero yo antes que miembro o militante de un partido soy ciudadano y el partido tiene que responderme a mis derechos ciudadanos. Pero realmente aquí se convierte en una necesidad, ante el mal liderazgo político que tenemos, que venga una institución como Naciones Unidas a ayudarnos a que no nos hundamos en el descalabro, porque si seguimos así, pronto vamos a estar peor que Haití. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros, que en el espacio de la entrevista vamos a conocer el resultado de la encuesta que estábamos presentando y que le estábamos planteando a través de la red social Twitter. Le decíamos una pregunta respecto a esta propuesta que busca reducir el número de diputados en la Asamblea Legislativa. La pregunta era, ¿considera usted que se debería consultar a los ciudadanos la propuesta que busca reducir el número de diputados? Un 79% dice que sí, que estaría de acuerdo que se les consulte, y un 21% dice que no. Estas son las participaciones que tenemos hasta esta hora a través de esta red social. Son 453 personas las que han participado en esta encuesta. Doctor Ulloa, hablábamos de la situación de los acuerdos de paz. Estamos por celebrar un 25 aniversario de esta histórica firma. Se habla de una posible segunda generación de acuerdos. Me gustaría que me diera su punto de vista sobre este planteamiento que se está haciendo y que, bueno, el ministro de Relaciones Exteriores lo señalaba y que decía que Naciones Unidas, de hecho, ya hizo misiones exploratorias para ver cómo está la situación, y que el 16 de enero se va a anunciar el nombre del representante de Naciones Unidas aquí en El Salvador. Mira, desde luego es una excelente noticia y aplaudimos la iniciativa de la Cancillería de buscar estas asistencias internacionales para ayudarnos a construir o reconstruir un diálogo roto en nuestro país. Yo espero y formulo votos porque sea exitosa esta misión de Naciones Unidas, y exhortar a las partes que van a ser convocadas a este diálogo para que concurran de manera sincera, auténtica, a sentarse y ver el país, cómo estamos, hacer este ejercicio de evaluación de los 25 años después de la firma de los acuerdos de paz, para ubicarnos en qué momento, qué es lo que hemos cumplido, qué hicimos bien, qué hicimos más o menos bien y dónde nos equivocamos y cuáles son los déficits, para a partir de ahí poder construir la nueva agenda del diálogo. Este diálogo, que concluyó en 1992 con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec, no fue al azar, fue una agenda que se estructuró en abril de 1990 en Caracas, Venezuela, y se establecieron 7 puntos que son los que guiaron la negociación durante los 2 años que duró esta última fase de la negociación. Bueno, esperaríamos a ver cuál es la agenda de esta segunda fase o de esta segunda versión de los nuevos acuerdos, y aprovechar
de los errores, como dice Popper, aprender del error, o sea, el error fecundo, para no volverlo a cometer y avanzar. Así es que me parece una buena noticia, es plausible la iniciativa, le deseamos que tenga éxito, pero quisiéramos información para saber cuáles van a ser las partes convocadas, la agenda que se va a presentar y poder también darle participación a la ciudadanía para que pueda emitir también o dar alguna contribución. Doctor Martínez, para concluir, me gustaría que me diera su punto de vista sobre declaraciones también que daba el ministro de Relaciones, Hugo Martínez. Él decía de que si se crean mecanismos de diálogo a nivel interno y sin una observación internacional, pues cualquiera dice, pues me retiro y ya no participo. Pero él decía, si hay una verificación internacional, la situación cambia. ¿Considera usted que esto puede ser así? Si está Naciones Unidas presente, ¿es más difícil que alguien se levante de una mesa y diga, bueno, ya no participo porque no estoy de acuerdo con la forma en que se está llevando estos temas? Bueno, yo creo que el canciller tiene toda la razón. La misma descalificación del gobierno y de los partidos políticos, quienes, si no hay un agente externo, serían ellos los que manejaran este proceso, pero ahí vemos nosotros que el mismo presidente del Partido Arena pone en tela de dudas si dirige o no dirige el país el presidente Sánchez Serén. Ante eso se necesitaría efectivamente, y yo también aplaudo la iniciativa de que las Naciones Unidas vengan y que no solo escuchen a los partidos políticos o al gobierno, que escuchen a la ciudadanía, también a las fuerzas vivas, precisamente porque en este momento nadie habla por los intereses ciudadanos, sino que quienes hablan por los intereses partidarios o por los intereses de las cúpulas partidarias o de los sectores que financian a los partidos. Entonces aquí necesitamos que alguien de afuera venga, pues, porque ya internamente hemos perdido la capacidad, así como se dio la primera vez, ¿no? Si no hubiera habido una intervención de Naciones Unidas, saber cómo hubiera seguido la guerra. Pero sí se necesita una segunda intervención, porque este es un proyecto que Naciones Unidas lo ha anunciado como un proyecto exitoso de Naciones Unidas, pero como que no ha tenido tanto éxito. Ha tenido más éxito, por ejemplo, en Ruanda, que la gente allá sí. Hubo paz después de una guerra más cruenta que la de acá. Y terminó 2 años después que la salvadoreña. Pero la sociedad ayer ruandesa entendió la lección de la guerra. Aquí no la entendimos. Y como son los mismos líderes de la guerra, ¿no? Y el partido FMLN es un partido militarista. Es un partido militarista y a sus bases debería decirle, mire, entiendan bien lo que significa ser ciudadanos, que somos ciudadanos antes que ser militantes de un partido y que como ciudadanos tenemos derechos y que la misma Constitución nos garantiza. Bueno, estamos llegando al final del espacio de la entrevista. Como siempre, le queremos agradecer al doctor Félix Ulloa que nos haya acompañado. Gracias. No hay duda que esta es una de muchas conversaciones que vamos a sostener aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Muchas gracias y de nuevo un saludo y feliz año. También gracias al doctor Jorge Martínez Menéndez. Bueno, muchas gracias y que tengan un feliz año todos, porque la felicidad de un individuo no tiene que depender de agentes externos. Mi felicidad depende de mí. Cuando ya depende de otros, también de ellos depende mi desgracia. Así que somos nosotros los artífices de nuestra propia felicidad. Y como pueblo no podemos permitir que la nave se hunda. De una vez por todas debemos tomar nosotros la sartén por el mango como pueblo salvadoreño. Bueno, así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este 11 de enero. Como siempre, les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya regresamos con la segunda parte de Noticiero Hechos.